enormemente el programa, porque de hecho que faltan solamente ver, ¿verdad? Pero había sido también, faltaba todavía reacción alofórmica, ¿verdad? Entonces, en total son 3 reacciones que faltaban. Estas 3 vamos a mirar ahora y listo, ya con eso tenemos también terminar la clase de hoy, ¿verdad? Sin más demora, voy a comenzar a compartir esta hermosa clase. ¿Ya se ve la clase, gente? Sí. ¿Sí? Súper. Bien. La primera reacción de la noche, la primera de las 3, se llama síntesis de Grignard de alcoholes. Esta reacción tiene nombre propio, síntesis de Grignard, ¿verdad? Hagan, por ejemplo, una analogía con la síntesis de Williamson, ¿verdad? De los éteres. Esta es la síntesis de Grignard de los alcoholes. ¿Está? Cuando una reacción tenía nombre propio, ¿eso qué significaba? Importante. Súper importante. Muy bien, Amelia. Entonces, acá vamos a usar el famosísimo reactivo de Grignard, que ya les presenté el reactivo de Grignard cuando hablamos de alcanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la hidrólisis de un reactivo de Grignard me daba justamente un alcano, ¿verdad? Entonces, no está de más recordar que el reactivo de Grignard es aquel reactivo que tiene esta fórmula de aquí, ¿verdad? Tiene un grupo R. Grupo R puede ser etil, metil, propil, ¿sí? Unido al magnesio y unido a un halógeno. Por ejemplo, acá tenemos un hermoso ejemplo, ¿vieron? Acá está mi grupo R, que en este caso mi grupo R es un etil, ¿sí? Luego viene el magnesio y luego viene el bromuro. Entonces, siempre se nombra primero el halógeno, después el grupo R y el nombre termina con magnesio. Entonces, ese reactivo se llama bromuro de etilmagnesio. ¿Está bien? Eso es un reactivo de Grignard, ¿sí? Luego, aquí, tienen que entender también que esta reacción también es una adición nucleofílica. De hecho, luego, gente, el 80% de las reacciones que hacen los aldehídos son adiciones nucleofílicas. Por eso yo había insistido mucho en la clase del jueves pasado que tienen que saber y distinguir la adición nucleofílica de la adición electrofílica, ya que hay 2 adiciones, ¿sí? ¿Qué grupo es el que hacía adición electrofílica? Alquenos. Por supuesto, alquenos, ¿verdad? Y lo que hacen adición nucleofílica son los éteres, cetonas y aldehídos, ¿sí? Entonces, 2 adiciones muy distintas. Bien, yo acá les voy a resumir lo que hace el reactivo de Grignard con los alcoholes, con los aldehídos y cetonas, ¿sí? Entonces, esperen que hay que entrar. A ver, vamos a admitirle. Ahí está. Bueno, el reactivo de Grignard actúa como un agente alquilante con los aldehídos y las cetonas. Y uso este término porque a esta altura del campeonato ya va a ser imperdonable que no sepan qué es lo que es un agente alquilante. Siendo que la alquilación ya vimos, luego vimos en el benceno, ¿verdad? Reacción de Friedel y Krapf, que es alquilación del benceno. Luego vimos la semana pasada en la N-alquilación de las amikas, ¿sí? Y acá estoy volviendo a mostrar lo que es una alquilación. Entonces, primera pregunta, ¿qué es una alquilación? ¿Qué es? Agregar grupos R, excelente. Y si yo les cuento a ustedes que Grignard es un agente alquilante, entonces, ¿qué les estoy diciendo que hace Grignard? Y agrega grupo R. Y agrega el grupo. ¿Qué hace Grignard, gente, si es un agente alquilante? ¿Qué dona? ¿Qué grupo él va a donar?
Y grupo R. Espectacular, Amelia. Grupo R. ¿Vieron que es sencillo? O sea, por eso es que yo me esmero mucho en que ustedes entiendan lo que están haciendo y no memorizar nomás, ¿sí? No está tampoco mal memorizar, pero cuando vos memorizás y estás rindiendo, la memoria te puede fallar. En cambio, cuando vos entendés lo que estás haciendo, nunca te vas a equivocar, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el reactivo de Grignard es agarrar este grupo R y ese grupo R le va a meter al carbonilo, ¿sí? Al carbonilo del aldehído acetona, ese grupo R le va a meter. Y acá dos cosas importantísimas que quiero recalcar, ¿sí? Atiendan bien lo que voy a explicar, gente. Primero, el carbonilo, cuando algo le entra, ¿sí? Cuando algo le entra, el carbonilo se convierte en OH. Esto creo que dije en clase de jueves, ¿verdad? Dije eso. No. Sí. Creo que les conté. Sí, ¿verdad? El carbonilo, cuando algo le entra, él se convierte automáticamente en OH, ¿sí? Entonces, cuando este grupo R le entra al carbonilo, voy a poner mi grupo R en rojo, ¿sí? Entonces el carbonilo pasa a ser OH. Y acá tenés justamente el alcohol. Esta es la manera en la que Grignard sintetiza un alcohol a partir de un aldehído acetona. Básicamente le mete un grupo R al carbonilo y el carbonilo se convierte en OH y ese es tu alcohol. ¿Se entiende o no se entiende cómo actúa el reactivo de Grignard acá? Sí. ¿Está? Entonces, vamos por más. Acá también quiero comentarle una cosa muy importante que obviamente yo no dudo que ustedes ven las clases, ¿verdad? O sea, que ven el PPT, pero por si acaso nomás, ¿verdad? Para dormir tranquilo, como se dice. Una cosa que tienen que recordar es justamente esta imagen, ¿sí? El carbonilo es el único grupo que actúa de dos maneras. Su oxígeno es un nucleófilo, pero su carbono actúa como electrófilo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Si están haciendo lo que les dije y deberían estar haciendo lo que les dije, que es hacer el recopilado de Isasi, ¿sí? Se habrán dado cuenta que el año pasado hubo una pregunta en el segundo parcial que decía la pregunta, ¿cuál es el grupo funcional que puede actuar tanto como nucleófilo y como electrófilo? El único grupo funcional que puede actuar como nucleófilo electrófilo es el carbonilo, es el único. Y la respuesta a ese tema fue propanal, ¿sí? En Colombia decía propanal, ¿verdad? O sea, era un aldehído. Y el aldehído tiene justamente grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, repito de vuelta, el único grupo que puede actuar como nucleófilo y electrófilo es el propanal, perdón, el carbonilo, ¿sí? Que lleva el oxígeno nucleofílico y el carbono electrofílico, lo cual me da justamente la infinidad de reacciones que él puede hacer. ¿Vieron? Como tu carbono es electrofílico, entonces todos los nucleófilos del mundo le van a entrar a él, ¿verdad? ¿Y quiénes son mis nucleófilos? Los del oxígeno, que vimos que eran agua y alcohol, o los del nitrógeno, que son las aminas, o esa lista enorme que les mostré, ¿verdad? Y el oxígeno, que va a ser, como es nucleófilo, va a atacar especies electrófilas, como el protón, ¿sí? Entonces, esto nomás, ya que estoy proyectando mi clase, quería aprovechar y mostrarles, ¿sí? Porque se preguntó justamente estando el sábado en Santa Rosa, un alumno me preguntó ese tema, ¿verdad? Y vi ahí la pregunta, ¿cuál es el grupo que se comporta como electrofílico y nucleofílico? La respuesta era un carbonilo, propanal en ese caso. Bien, ya mostré y pues ya me quedo tranquilo. Entonces me voy de vuelta a Grignard. Grignard, como ya explicamos, lo que va a hacer básicamente es meterle tu grupo R al carbonilo y convertirlo en alcohol, ¿sí?
Entonces acá tenemos el esquema de Grignard, ¿sí? Fíjense cómo el metanal, no se ve mucho metanal, es el único aldehído que me va a dar un alcohol primario, ¿sí? Todos los demás aldehídos me van a dar alcohol secundario y las cetonas me van a dar alcohol terciario. Como le dije una vez, gente, hay esquemas que no hace falta que memoricen, ¿sí? Este esquema, por ejemplo, no hace falta que memorices porque yo ya te expliqué cómo se hace Grignard, ¿sí? ¿Cómo se hace Grignard? Bueno, a ver, elijan un aldehído, cualquiera, que no sea más muy grande. Propanal. Propanal, perfecto, propanal eligió el compañero, ¿verdad? Entonces, él eligió propanal, ahí le puse yo su propanal, ¿sí? Obviamente, yo ya sé que ese aldehído, como no es metanal, me va a dar alcohol secundario, según mi esquema de Grignard que le mostré recién, ¿verdad? Acá dice, otro aldehído que no sea metanal me da alcohol secundario. Pues le voy a mostrar nomás que no hace falta memorizar, ¿verdad? Bueno, le voy a agregar un reactivo de Grignard, qué sé yo, bromuro de metilmagnesio, ¿sí? Este lo voy a agregar, ¿está bien? Ustedes ya saben que lo que va a pasar acá es que este grupo R del reactivo de Grignard va a venir y le va a entrar al carbonilo. Cuando ese grupo R de Grignard le entra carbonilo, ¿en qué se va a convertir el carbonilo? Alcohol. OH. En OH. Entonces, yo escribo mi cadena de carbonilo y el carbonilo ya le convierto en OH, ¿verdad? Y lo que hago es ahora agregar el grupo R que entró por Grignard, que puse ahí en rojo, ¿sí? Pregunto, ¿qué tipo de alcohol es ese que se formó? Secundario. Secundario, porque el OH está en un carbono secundario, ¿sí? Y como les dije, no hace ni falta memorizar esto. Si vos podés armar tu producto y tranquilamente podés mirar qué tipo de alcohol se forma, ¿sí? Entonces, si acá las cosas hubiesen cambiado, fíjense, en lugar del metanal, esto era la butanona, fíjense, una acetona, ¿sí? Y pues bien, lo mismo, el grupo metil le iba a entrar al carbonilo, le iba a convertir en OH y ahora acá, esto eran 4 carbonos, ¿sí? Ahí. ¿Qué tipo de alcohol ahora se formó ahí? Terciario. Terciario, ¿verdad? Entonces, ¿por qué terciario? Porque yo partí de una acetona y fíjense que tu esquema te dice justamente eso, que las cetonas te dan alcoholes terciarios, ¿sí? Si vos querés memorizar, perfecto, podés memorizar, pero le estoy nomás mostrando que el reactivo de Grignard no hace falta memorizar sus reacciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Qué tal, gente bella? ¿Se entiende o no la reacción de Grignard? Sí. ¿Sí? Entonces acá tenemos muchos ejemplos hermosos, ¿verdad? Fíjense el formaldehído, que es el metanal en nombre tradicional, me da alcohol primario, ¿verdad? Aldehídos superiores, o sea, cualquier aldehído que no sea formaldehído me da alcohol secundario y cetona me da alcohol terciario, ¿verdad? Acá son ejemplos, nada más ya. Y acá todo con colorcito, ¿verdad? Bueno, acá por ejemplo pueden ver, fíjense cómo el profe lo que hace es darte, te da un producto y te pide que vos hagas los reactivos de partida, ¿verdad? Entonces, acá vemos que como es un alcohol secundario, entonces yo sé que los reactivos de partida van a ser un aldehído que no es metanal y el reactivo de Grignard. Renato, tu micrófono quedó abierto. Y eso, ¿verdad? Ahí puedo ver. Obviamente acá le voy a explicar una cosa interesante, ¿sí? En este caso, el profe Isasi, así a propósito, eligió un reactivo simétrico. ¿Sí? Este es simétrico, que no me creen. ¿Qué pasa si es asimétrico?
Y voy a mostrar cómo haría. Yo les presento, por ejemplo, este, ¿sí? Acá son, arriba me voy. Acá arriba son 5 carbonos y justito en el medio, en el 3, tiene el OH. Entonces, donde vos corte te va a dar lo mismo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si vos tenés este reactivo asimétrico? Y atiendan bien lo que les voy a mostrar, porque con este ya basta para todo lo que sigue después, ¿sí? Entonces, vos acá podés tener dos opciones de Grignard. La primera opción, ¿verdad? El OH es tu referencia. Vos sabés que donde ahora está el OH, que estaba antes ahí, Carbonilo. carbonilo, ¿está bien? Por eso él es tu referencia, porque este era tu carbonilo, ¿sí? Entonces, una opción acá es que vos cortes a la izquierda, corte azul, creo que viene el corte azul. Si vos cortás en el azul, entonces tu aldehído era el propanal, ¿sí? Y tu reactivo de Grignard era, qué sé yo, vamos a ponerle con cloro, ¿está bien? Era el cloruro de metilmagnesio, ¿está? Porque obviamente recuerden que el pedazo que lleva el OH, esto era el aldehído, y este otro carbono, esto era el reactivo de Grignard, ¿sí? Ese corte es totalmente válido. Pero también podés cortar a la derecha. Y si cortas a la derecha, va a ser otra historia. Vamos a ver. Corte negro. Ahora, cada pedazo tiene 2 carbonos, ¿sí? El pedazo que lleva el OH obviamente va a volver a ser el aldehído y el otro pedazo va a ser Grignard. Entonces, ahora mi aldehído es el etanal y ahora mi reactivo de Grignard es el cloruro de etilmagnesio. Entonces, esto, miren bien. Ambas probabilidades son correctas, ambas están súper bien y ambas son respuestas. Entonces, al reactivo, cuando vos tenés un alcohol y te preguntan cuáles fueron sus reactivos en la síntesis de Grignard, entonces, donde está el OH, repito, podés cortar a su izquierda o podés cortar a su derecha y ambos van a estar bien. ¿Se entendió o no esto, gente? Sí. ¿Sí? ¿Dónde el profe muestra esto? Le va a mostrar que el profe hizo un énfasis brutal. No es que yo muestro así porque no tengo nomás nada que hacer. Fíjense acá, en este ejemplo. Acá yo tengo un alcohol terciario, por ende va a ser una acetona, ¿verdad? Con reactivo de Grignard. Fíjense, acá dice luego, el alcohol terciario puede provenir de varios tipos de reactivos, ¿sí? De varios tipos luego, ¿está? Entonces, acá, por ejemplo, su cetona, fíjense, es la pentanona, pero no cualquiera, es la 2-pentanona. Es la acetona, porque él cortó, acá cortó a la derecha, cortó, ¿sí? 2-pentanona, su cetona. Acá abajo, él cortó a la izquierda, como pueden ver. Y ahora, su cetona es la butanona. Fíjense que ya no es pentanona, ahora es butanona, ¿sí? Y acá, él cortó abajo, fíjense, abajo cortó. ¿Vieron? Ese metil que colgaba, ahí cortó. Y ahora tiene acá la 3-hexanona. ¿Ven esto? Entonces, todos los carbonos del OH vos le podés cortar e ir formando los productos de Grignard. Y todos están bien. Todos son respuesta correcta. Entonces, este alcohol él pudo haber formado a partir de las 3-hexanona o de la butanona o de las 2-pentanona. ¿De qué depende eso? Va a depender simplemente de donde vos cortaste, ¿sí?
Y entonces por eso es que le mostré esto que mostré acá, ¿sí? Vos podés cortar donde querés. No hay ninguna teoría que diga, no, solo se corta acá. No, vos podés cortar donde querés, ¿sí? Entonces, todos los cortes son válidos y todos los productos, perdón, todos los reactivos que te salgan van a ser también válidos. Como él mismo mostró acá, tres, tres combinaciones diferentes de reactivos él usó para sintetizar el mismo alcohol. ¿Queda claro este tema de cómo vas a pillar los reactivos de Grignard o hay alguna duda? ¿Todo bien, gente? ¿Quieren botar algo de Grignard? Grignard es esto nomás. Esto es. Entonces, ¿verdad? O sea, ya vimos nada. Reactivo de Grignard, saqué nomás para que no lean y no hagan copia a ti mientras estoy preguntando. Reactivo de Grignard. Vamos a sintetizar verbalmente el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard usa, como dice luego el nombre, perdón, síntesis de alcoholes de Grignard usa el reactivo de Grignard, ¿sí? ¿Cómo qué actúa el reactivo de Grignard? Antialquilante. Un alquilante, o sea, él dona su grupo R. Ese grupo R, ¿dónde va a ir a entrar? ¿Dónde está el carboncito? En el grupo carbonilo. Muy bien. Cuando ese grupo R le entra el carbonilo, o sea, vos vas a sacar tu R de Grignard y le vas a poner ese R al carbonilo. Cuando vos hagas esa jugada, ¿cómo se va a llamar en qué se convierte tu carbonilo? Alcohol. En un alcohol, ¿sí? Exactamente. Y si yo te doy el alcohol y vos querés saber los reactivos de partida, ¿dónde tenés que cortar? ¿En un lugar específico o podés cortar todos los carbonos alrededor del OH? Todos los carbonos. Lo que estaba alrededor del OH. Todos los que le rodean al OH podés cortar. Y todos son correctos. Excelente. Ahora ya saben cómo es la famosa síntesis de alcoholes de Grignard, ¿sí? Y como dice luego el nombre, eso tiene alcoholes, ¿verdad? Yo uso un reactivo de Grignard y obtengo un alcohol. Por eso es síntesis de alcoholes, ¿sí? Bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Esa fue la primera reacción de la noche. La segunda reacción de la noche, esto ya vimos todo ya, gente, ¿verdad? Así que lo que ya vimos pasó, ¿verdad? Reducción también ya vimos, ¿sí? Ya vimos. Acá está. Condensación en aldocetólica, ¿sí? ¿Qué es lo que es la condensación aldocetólica? Cuando usamos la palabra condensación, significa que vamos a unir moléculas del mismo grupo funcional, ¿sí? Acá al menos significa eso. Es decir, lo que significa esto es que yo voy a hacer esto. Voy a unir un aldehído con un aldehído o voy a unir una cetona con cetona, ¿sí? O aldehído con cetona. Esto es lo que yo voy a hacer. ¿Está? Bueno, le explico cómo viene la mano. Aldehído con aldehído, ¿sí? Primero va a formar un producto que se llama beta hidroxialdehído. O sea, es un aldehído, pero que en el carbono beta va a tener un grupo OH, ¿sí? Ese grupo OH, acá le voy a dibujando acá, ¿verdad? Va a ser así. Miren que así va a ser. Y acá va a estar el OH. ¿Por qué? Porque este es el carbono alfa y este es el carbono beta, después el carbonilo. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con esta imagen, gente? ¿Es beta y alfa eso? Sí. Sí, ¿verdad? Dice el profe Isasi que esta reacción jamás se va a quedar como beta hidroxialdehído, porque este OH se va a deshidratar, o sea, se va a eliminar el OH. Cuando un OH se elimina, ¿en qué se convierte? Carbonilo. Carbonilo. No,
Acuérdense de la reacción de los alcoholes, cuando el alcohol se deshidrata, cuando el OH se elimina, ¿en qué se convertía el alcohol? ¿Alqueno? En alqueno. Excelente, Ruth, ¿sí? Entonces, por alguna razón que yo no entiendo, pero le voy a contar a ustedes para que sepan, el profe Isasi siempre hace la eliminación con el hidrógeno del carbono alfa, ¿sí? No me pregunten por qué, pero van a ver después que no les miento. Él hace la eliminación con el carbono alfa. Entonces, este protón de acá, este hidrógeno también se va a eliminar. Y entre el carbono beta y el carbono alfa se va a formar un doble enlace. Entonces, yo voy a tener este grupo funcional, ¿verdad? Fíjense, carbono alfa, carbono beta. Y entre ellos se forma el doble enlace. Si yo tengo un doble enlace y un aldehído, la molécula se llama alquenal, ¿sí? Alquenal porque tiene alqueno y al, pues tiene aldehído. Entonces, esta es la secuencia que él quiere que vos entiendas que va a ocurrir. Y esta secuencia se respeta unas aldehído, o sea, una lo que unas, se va a respetar esta secuencia. ¿A qué refiero? Si vos unís aldehído con aldehído o cetona con cetona o aldehído con cetona, la misma secuencia va a ocurrir. Se va a formar primero un beta hidroxi y ese beta hidroxi se va a deshidratar para dar un alqueno. Entonces, fíjense abajo, por ejemplo, abajo tengo cetona más cetona, que primero me da beta hidroxi cetona. ¿Vieron? Luego ese hidroxi se va a deshidratar y me va a dar una alquenona. ¿Qué sería una alquenona? Una molécula que tiene alqueno y cetona, ¿sí? Y cuando yo uso aldehído con cetona, acá dice mezcla de productos. ¿Por qué dice mezcla de productos? Porque esto te va a dar un alquenal y te va a dar una alquenona. Te va a dar los dos, ¿sí? Eso es lo que es mezcla de productos. No es nada nuevo, ¿sí? Es los dos anteriores, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿qué es una reacción de condensación aldólica o cetólica? Condensación aldólica es la unión de dos aldehídos. Condensación cetólica es la unión de dos cetonas. Y condensación aldocetólica es aldehído con cetona. No importa qué condensación vos hagas, siempre se va a formar primero un beta hidroxi, que puede ser beta hidroxialdehído o beta hidroxicetona, ¿sí? Pero jamás de los jamases esa reacción se va a quedar en el beta hidroxi. SOH es, según Isasi, altamente inestable y se va a eliminar para formar un alqueno. Pero ese alqueno siempre se va a formar por alguna extraña razón entre el carbono beta y el carbono alfa. Entre esos dos carbonos vas a formar tu alqueno. Y ahí te van a quedar los productos finales que son una de dos. O va a ser un alquenal o va a ser una alquenona. ¿Sí? Entonces, esta reacción es brutalmente importante y estoy explicando con muchísimo amor porque esta reacción es idéntica a otra que se va a dar en ésteres, que se llama condensación de Claisen, ¿sí? Estoy segurísimo que ustedes entre mañana, entre el martes o el jueves, o sea, entre miércoles y jueves, van a ver, sí o sí, van a ver la reacción de Claisen. Y la reacción de Claisen sigue exactamente esta misma forma. Entonces acá se matan dos pájaros de un tiro. Cuando yo enseño condensación aldólica cetólica, también ya estoy enseñando la reacción de Claisen. Entonces, por eso estoy mostrando con mucho amor y mucha paciencia, ¿sí? Así que dije todo, pero ahora voy a preguntar para asegurarme que estamos hablando del mismo idioma. Primera pregunta, gente. ¿Qué es una condensación aldólica? Condensación aldólica, ¿qué significa? Juntar aldehídos.
Muy bien. ¿Y qué sería una condensación cetólica? Juntar cetonas. ¿Y qué sería una condensación aldocetólica o cetoaldólica? Juntar ambos. Muy bien, ¿sí? Todas estas reacciones, no importa cuál hagas, ¿qué es lo que primero te va a formar? Beta hidroxi. Beta hidroxi, que puede ser con aldehído o con cetona, ¿sí? Ahora, ¿se va a quedar como beta hidroxi? Ujú. No. No. ¿Qué le va a pasar al hidroxi? Se va. Para formar un alqueno, ¿verdad que sí? Ese alqueno, ¿entre qué carbonos va a quedar siempre? Alfa y beta. Alfa y beta. Espectacular, ya saben ya. Ya dominan ya son unos dioses en la química orgánica. Eso nomás es, ¿sí? Jamás tuvo por qué complicarse demasiado la parte de reacciones. Como les dije, química orgánica da gusto. Orgánica da gusto. Lo que nos da gusto es dar en un mes. Eso es lo que nos da gusto. Pero orgánica sí de por sí da gusto, ¿sí? Bueno, ahora que ya entienden la reacción, le voy a explicar los detalles, los pormenores y cómo se hace la reacción. Primero quería que entiendan de qué se trata la reacción, ¿sí? Bien, acá hay mucha teoría más que hay mucha tela por cortar todavía, ¿sí? Primeramente, esta reacción ocurre gracias a que en el carbono alfa existe un hidrógeno que es ácido, ¿sí? Lo cual te cuenta acá, el hidrógeno en el carbono alfa es ácido, ¿sí? Este hidrógeno ácido se va a perder en presencia de una base fuerte. Entonces, lo que deben saber sí o sí es que esta reacción ocurre, voy a poner acá porque creo que no está en la clase eso, ocurre en medio básico. Esta reacción ocurre sí o sí en medio básico. ¿Por qué? Porque el OH de mi medio básico le va a arrancar a este hidrógeno como protón, ¿sí? El hidrógeno del carbono alfa, ¿sí? Cuando este hidrógeno del carbono alfa sea arrancado por un OH, se va a formar un intermediario que es un carbanión. Entonces acá el carbono alfa se va a convertir en un carbanión, ¿sí? Y acá está lo espectacular de esta reacción. Pregunto, antes de esta reacción, ¿vimos alguna vez carbanión como intermediario? No. No, porque esta es la única reacción de toda la química orgánica que va a tener un carbanión como intermediario. Esta, y recuerden su hermana gemela, Claisen, ¿sí? Son las únicas reacciones que van a formar un carbanión. Este carbanión, ¿qué es lo que va a pasar? Acá le voy a explicar mucho mejor para que les guste la reacción, ¿sí? Fíjense, tengo este etanal acá. Él está chill. Este etanal va a reaccionar con otro etanal que está acá. ¿Vieron? Entonces, repito de vuelta, para que esta reacción ocurra, tiene que haber hidrógeno en el carbono alfa. Si el carbono alfa no tiene hidrógeno, no va a poder formar esta reacción. Así que si de por ahí el profe pregunta el martes que viene, híjole, qué loco es decir que de mañana en 8 se rinde, ¿verdad? Pero bueno, así es la vida. Si el profe pregunta el martes que viene, ¿cuál es el aldehído o cuál es la acetona que no puede formar una condensación? ¿Qué van a buscar? El que no tenga qué cosa. Hidrógeno, carbono. Hidrógeno en el carbono alfa. Exactamente, es el que no puede dar esta reacción. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno que acá le dibujo es un poco más zoom para que vean bien lindo, ¿sí? Este fue el carbono alfa, ¿sí? Ese hidrógeno va a ser arrancado por la base. Entonces, cuando sea arrancado, va a quedar como carbanión. Y este carbanión es el que le va a atacar al carbonilo, al otro carbonilo. ¿Vieron? Ese carbanión es. Y ahora van a ver lo fácil que es hacer esta reacción. Acá lo voy a seguir la reacción, ¿sí? ¿Cómo vas a hacer? Usando los trucos que ya te expliqué. Este carbanión, este carbono alfa, es el que le va a entrar hasta el fondo a este carbonilo, ¿sí?
¿Qué dijimos que le pasaba a un carbonilo cuando algo le entraba? ¿En qué se convertía él? 8. En OH. Por eso es que yo insistí con ese truco, porque ese truco te ayuda muchísimo acá. Entonces, primero vas a escribirle al que fue atacado, o sea, a este de acá, ¿sí? Él tiene 2 carbonos, ¿verdad? Yo pongo 1, 2, ¿sí? Su carbonilo fue atacado. Entonces, su carbonilo yo ya sé que se va a convertir en OH. ¿Vieron? ¿Qué más tiene unido a su carbono? Pues un hidrógeno más ahí abajo. ¿Está? Hasta ahí era el atacado. Ahora en color rojo voy a poner el atacante, ¿sí? El atacante es este carbanión. Entonces, acá le pongo a ese carbón, ¿sí? ¿Qué más tiene unido a él? Y tiene unido a él un grupo formil. Entonces, le pongo ahí el grupo aldehído que le tenía unido, ¿sí? Y ahí ya está tu producto. Fíjense, voy a mirar por mi producto, pero este no es carbono alfa, el nuevo carbono alfa, ¿sí o no? Sí. Sí. Y este pues no es carbono beta, ¿sí? Sí. Y el carbono beta no tiene 1H, Sí. sí. Bueno, ahí está tu hermoso beta hidroxi. ¿Vieron? Siempre te debe quedar un OH en beta. Si no te quedó un OH en beta, alguna cosa hiciste mal, ¿sí? Siempre, siempre te va a quedar un OH en beta. ¿Está? Pero como ya sabemos, esta reacción no va a terminar acá, ¿verdad? Porque este OH se va a eliminar y se va a formar un doble enlace entre el carbono beta y el carbono alfa. Entonces, yo escribo ya mi cana principal, que ya sé que tiene 4 carbonos, ¿verdad? Ya me ahorro nomás el trabajo. Acá tengo el aldehído y entre el carbono alfa y beta le meto nomás ya mi doble enlace. ¿Vieron? Y ahí tenés tu alquenal. Ahí está. Este es mi alquenal final. ¿Está? Por supuesto que el profe Isasi, esto te va a poner con nombres, ¿verdad? Y ustedes que dominan la nomenclatura van a poder nomenclar esto muy fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama el beta hidroxialdehído? Fíjense, esta fue una reacción entre 2 moléculas de etanal, ¿verdad? Esto es etanal, ¿sí? La reacción entre 2 moléculas de etanal es una condensación aldólica o cetólica. Aldólica. Aldólica, perfecto. ¿Cómo se llama el beta hidroxialdehído que forman primero? 3-hidroxibutanal. Perfecto, 3-hidroxibutanal. Fíjense, primero ellos van a formar el 3-hidroxibutanal. Primero esto van a formar, ¿sí? Pero vos sabés que no se va a quedar en el beta hidroxi, se va a quedar en el alquenal. ¿Cómo se llama el alquenal que forman al final? 2-butenal. 2-butenal. Exactamente, ¿sí? ¿Se entiende, gente? ¿Cuál era el nombre común del 2-butenal? Crotonaldehído. Leído crotónico. Muy bien. Se nota que estuvieron leyendo. Les felicito. Ese es, ¿sí? Entonces, una pregunta hermosa, fantástica, que yo haría en un ingreso es ¿cómo puedo sintetizar el crotonaldehído? Respuesta, etanal más etanal por condensación aldólica. Hermoso es una reacción hermosa, ¿sí? Para asegurarme que estamos, bueno, antes de darle un ejemplo para que hagan ustedes un ratito, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de esta parte ahora. Ya hablamos todo de esta parte, de cómo, ¿verdad? Era la reacción en sí mismo, ¿verdad? Ya sabemos que es unir aldehído con aldehído, cosas como esas.
que primero se forma un beta hidroxi y que este hidroxi se va a perder para formar un alquén, que puede ser alquenal o alquenona, ¿sí? Eso ya sabemos. Ahora, acá, volviendo a esta parte, ¿en qué medio ocurre esta reacción? Básico. Medio básico. Medio básico, porque yo debo arrancar ese hidrógeno alfa para formar un carbanión. Recuerden que acá se forma carbanión, ¿sí? Luego, para que la acetona o aldehído pueda hacer esta reacción, ¿qué debe tener sí o sí en su estructura? Hidrógeno en el carbono alfa. Muy bien, si no tiene eso, olvídate, no te va a hacer una condensación, ¿sí? Ni a patada luego, ¿está bien? Entonces, ahora estamos hablando mucho mejor en este idioma. Y también recuerden que exactamente esto van a hacer en Claisen, ¿sí? Así que están aprendiendo dos reacciones de una sola vez, ¿sí? Bueno, entonces, acá nomás lo que le menciona de extra es que ese anión, ¿vieron acá? Fíjense cómo es hermoso. Esta imagen me encanta. Esto pues es el carbono alfa, ¿vieron? Esto es un aldehído, este es el etanal. Como pueden ver, es el etanal, ¿sí? El medio es básico, acá está el OH, y el OH le arranca al protón y forma un carbanión. Fíjense, es hermoso. Pero lo interesante de esta reacción es que el carbanión se estabiliza por resonancia. Fíjense que acá me muestra una resonancia del carbanión que se forma en el carbono alfa. No se olviden que el carbanión se forma en el carbono alfa, ¿sí? Y esta resonancia que hace el carbanión, esto es la tautomería, ¿sí? La famosa tautomería, donde el doble enlace, ¿qué es lo que es la tautomería? Ustedes pues están todo el día repiten tautomería, pero no saben lo que es una tautomería. Básicamente lo que pasa es que el doble enlace cambia entre el carbonilo y con el carbono alfa. Eso es tautomería, es cuando el doble enlace se está mudando. Fíjense, acá se mudó el doble enlace con el carbono alfa y acá a la izquierda con el carbonilo, ¿sí? Esto es la tautomería. ¿Cuál es el único grupo funcional que puede hacer tautomería? Aldehído y cetona, ¿sí? Solamente ellos pueden hacer tautomería. Entonces, acá les muestro más la tautomería. Puede ser aldoenólica o cetoenólica, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo intercambiar el doble enlace, como dije, entre el carbono alfa y el carbonilo, ¿sí? Enol se le llama al alquenol, ¿sí? Porque cuando tenés este doble enlace con el alcohol, eso es un alquenol, ¿está? Y fíjense lo que dice acá en rojo. Para que la tautomería sea posible, tiene que haber hidrógeno en carbono alfa. Otra vez esa condición, ¿sí? Entonces, ni la tautomería ni la reacción de condensación no pueden existir si no tenés hidrógeno en carbono alfa. Había un recopy muy viejo de Isasi donde él preguntaba cuál era el aldehído que no presentaba tautomería. Y eso es interesante porque ustedes tienen un concepto erróneo que ustedes creen que todos los aldehídos y que todas las cetonas pueden hacer tautomería y eso no es así. Ahora ven que no es así. Para que yo pueda tener tautomería y también para formar una reacción de condensación, ¿cuál es la condición, gente? Hidrógeno en el carbono alfa. Exactamente. Ahora ya saben ya, ¿sí? Entonces no es que la tautomería siempre va a existir y no es tampoco que siempre dos aldehídos o dos cetonas se van a unir, ¿sí? Tiene que haber hidrógeno en carbono alfa, ¿sí? Bueno, Profe, ¿cómo era la tautomería? tautomería es, acá está más lindo mi imagen, ¿sí? Acá está más lindo. Tautomería es cuando el doble enlace se intercambia entre el carbonilo y con el carbono alfa. Esto es tautomería, ¿sí? Dale. ¿Está? Entonces, Profe, sí, eso de mesomería también entra ahí en esa parte.
Bueno, la tautomería no se considera una forma de resonancia. Eso sería excelente si le pueden llegar a preguntar al gordito antes de que se rinda. Le explico por qué la tautomería no se considera resonancia. ¿Viste cuando vos me decís Yemima mesomería? Qué buena pregunta la tuya de Yemima. Cuando vos me decís mesomería, eso es resonancia, ¿estamos de acuerdo? ¿Verdad? Mesomería es resonancia, ¿sí? ¿Por qué les parece a ustedes que la tautomería no es resonancia? En la resonancia, ¿qué es lo que nunca jamás en la vida se movía del lugar? Cualquiera puede responder. Todos saben la respuesta a esa pregunta. Los átomos, ¿sí? Y acá vos estás viendo que esto es un oxígeno solo y acá es un OH. Entonces, ¿qué se movió del lugar? Tu hidrógeno, un átomo. Tu hidrógeno en alfa, ¿sí? El libro, creo que es el HARP, dice claramente que la tautomería no es isomería porque hay movimiento de átomos, ¿sí? Y cualquier persona que se respete de saber química va a saber que la tautomería no es resonancia. Entonces, esto no le podés llamar mesomería porque no es resonancia, esto es tautomería, ¿sí? Ahora, eso es lo que yo digo y es lo que dice uno de los textos bases. Pero ya sabemos que ni lo que yo diga, ni lo que diga el HARP acá manda. Y para empeorar las cosas, no tenemos un libro HARP en físico como para ir a protestar, ¿verdad? O sea, estamos con las manos atadas. Entonces dependemos de lo que diga el gordito, de cómo él tome esto. Así que les pido el enorme favor de que apenas le vean por el cursillo, por el CEPAM, pregúntenle, profe, ¿la tautomería es o no es resonancia? ¿Sí? Y si te dice no es resonancia, genial, estamos hablando el mismo idioma. Pero si te dice sí es resonancia, pregúntenle entonces, o sea, díganle, pero no, era que no se podía mover el átomo del lugar en la resonancia y acá se mueve el lugar, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver qué explicación les da. ¿Pueden hacer ese favor? Él dijo que no íbamos a venir esta semana, profe. A la mierda. Bueno, entonces nos quedamos con la duda entonces, ¿verdad? Esperemos que no pregunte eso, pero es súper conflictivo. Profe, Comentario de TikTok. Sí. profe, no entiendo, o sea, ¿será que puedes poner hacia arriba o sea, el FT? Uno hacia arriba, en esa imagen donde tenías la tautomería hacia arriba. ¿Es así? No, ese hacia abajo. Hacia arriba creo que está. Ahí está, este. O sea, viste que vos tenés ahí. ¿Cuál es el hidrógeno, profe? Porque no entiendo si se supone que era el hidrógeno del carbono alfa el que. No, acá no hay hidrógeno, porque esto es con el carbonio nomás. Acá hay hidrógeno, acá está. Sí, pero dijiste que en la tautomería, por ejemplo, se mueven los átomos. ¿Y La cuál es? tautomería se mueve el hidrógeno cuando el carbonilo está en forma neutra, o sea, cuando la acetona ahora aldehído no es un carbanión. Lo que yo expliqué acá arriba nomás es que el carbanión también se estabiliza por tautomería, pero la tautomería real es esta de abajo. Esta es lo que es la tautomería real, que el hidrógeno en alfa se va al carbonilo y el doble enlace viene con el carbono alfa. Esta es la tautomería de verdad, Ruth. Ok, bueno. ¿Sí? Juan, voy a preguntar algo. No, profe, más que nada nomás dije. Aquí. Bueno, ¿por qué pico tan así? Está bien, no, Por está comentario de bien. TikTok, ahí está, sí, vamos a preguntarle. Ah, yo estoy, te juro, porque conociéndola él, ¿verdad? Es capaz de hacer un video en TikTok explicando por qué la tautomería es o no es resonancia, ¿verdad? Conociéndole, es capaz, ¿verdad? Pero bueno, nos quedamos con las dudas, lastimosamente nos quedamos con las dudas, ¿verdad? Qué pena. No se me ocurrió antes tampoco preguntar esto realmente. Bueno, pero le dejo, ¿verdad? Tipo, ustedes saben que yo no estoy mintiendo porque la teoría de resonancia dice eso. Resonancia dice, los átomos no se pueden mover del lugar. Y el libro luego también dice que la tautomería no es resonancia, ¿sí? Pero
tenemos que respetar lo que toma Isasi y pues no sabemos cómo él va a tomar. Ok, entonces, vamos a ir para no quedarnos en esto, ¿verdad? Acá como pueden ver hay más ejemplos de tautomería. Como les dije, la tautomería es que el doble enlace carbonilo pase con el carbono alfa y que un hidrógeno en alfa se vaya con el carbonilo, ¿verdad? Tanto el aldehído como la cetona, ambos pueden hacer tautomería siempre y cuando tengan hidrógeno en el carbono alfa, ¿sí? Entonces, esto es tautomería. Acá tenemos nomás ya los ejemplos que vimos. Y acá sí tenemos ya, por ejemplo, ¿verdad? La aldolización, que es la unión de dos aldehídos. Fíjense, etanal más etanal. Primero me forma mi beta hidroxi. ¿Vieron? Acá está. Este es carbono beta y este es alfa. ¿Bien? Primero forma el beta hidroxi. Pero ustedes saben que luego se va a eliminar y entre el carbono beta y el carbono alfa se forma un doble enlace. Y acá tenés tu alquenal, ¿verdad? Que en este caso justamente es otra vez el crotonaldehído, ¿sí? Lo mismísimo va a ser si hacemos una cetolización. Cetolización va a ser la unión de dos cetonas. Fíjense, propanona más propanona, ¿está? Entonces, ok, antes de hacer eso, ¿por qué no hacen ustedes la propanona? Hagan un poco propanona. Esto más que practican, porque como les dije, esto después es lo mismo que Claisen. Más propanona. Como son el mismo reactivo, cualquiera puede ser carbanión, ¿sí? También recuerda una cosa importante, el carbono alfa se cuenta hacia atrás, ¿sí? Del carbonilo. No me podés decir, ni en el peor momento de tu vida, que esto de acá es alfa. Esto no me puedes decir, ¿sí? El carbono alfa se cuenta del carbonilo para atrás. Entonces, este es alfa y este es alfa, ¿sí? Hagan un poco, les doy 2 minutos para que hagan esta reacción, pero hagan así completito, hagan su beta hidroxi y después hagan su alquenona. En este caso va a quedar una alquenona. Si les sale esta reacción es que ya entienden cómo se hace la condensación. Mientras voy a traer un poco más de agua para mí.
¿Ya está? ¿Sí? Bien, vamos a hacer. Acá, como le dije, como es un reactivo simétrico, ¿verdad? Cualquiera de los dos puede haber atacado. Entonces, acá pongo mi hidrógeno en alfa, le pongo el medio básico, y el medio básico le va a arrancar a este protón, ¿sí? Cuando le arranca a este protón, esto va a quedar como un carbanión, ¿sí? Y este carbanión le va a atacar a ese carbonilo. Cuando el carbanión le ataca al carbonilo, ese carbonilo se va a convertir en OH. Entonces, yo escribo mi nueva cadena principal. Entonces, carbono. Primero voy a escribir este pedazo, ¿sí? Primero escriban siempre, o sea, por eso les di un orden. Primero se escribe el atacado, ¿sí? Entonces va a ser carbono unido a carbono del carbonilo que ahora tiene OH, ¿sí? Y también tiene este grupo metil que ahora va a quedar como una ramificación de la cadena. ¿Está? Porque la cadena principal se forma siempre entre el carbono que atacó como carbanión y el carbonilo que fue atacado. Entre ellos se forma la cadena principal. Entonces, ahora voy a poner este compuesto, el atacante, en color rojo, ¿sí? Entonces, acá tengo mi carbanión, ¿sí? Mi carbanión, ¿qué tiene unido a él? Todo eso, ¿verdad? Entonces tiene unido a él un grupo cetona que a su vez tiene un metil. ¿Está? Como podemos ver, esto es alfa, esto es beta. Y justito en beta me queda un OH. Entonces acá tengo mi beta hidroxicetona, en este caso. Una vez más, la teoría no me falla. Es una beta hidroxicetona. Luego, ese OH se va a perder y se va a formar un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Entonces, escribo mi principal que tiene 5 carbonos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo mi cetona entre alfa y beta. Esto es, ¿verdad? Esto era beta y esto era alfa. Entre ellos se forma mi doble enlace y acá tengo un grupo metil, ¿sí? En beta. Entonces, aquí borré mi carbono alfa. Entonces ahí tengo mi alquenona, porque tengo el grupo alqueno y el grupo cetona. Entonces, esto es una alquenona. Esa es la secuencia, o esta secuencia es exactamente la que se muestra acá. Propanona más propanona me da esto, 4-hidroxi, 4-metil 2-pentanona, ¿sí? Este es el beta-hidroxi, justamente. Y luego se pierde el OH y entre alfa y beta forman un doble enlace y me dan esta alquenona, que es el 4-metil 3-penten 2-ona. ¿Le salió o no le salió así, gente, su reacción? ¿Sí? Profe, ¿Verdad? solamente del grupo atacante, del grupo atacado es lo que se ramifica si tiene otro grupo al lado de su carbonilo. ¿Cómo, Amelia? No entendí. ¿Qué tipo? ¿Ves que ahí como era cetona, verdad? Tenía el atacado, tenía un carbonilo extra, o sea, O sea, un metil. un metil extra, y solamente el de él lo que se ramifica, ¿verdad? Exactamente, porque como le dije, tu cadena principal ahora se va a formar entre el carbonilo atacado y el carbanión que atacó. Ellos van a ser ahora los nuevos carbonos beta y alfa. ¿Me seguís? Ya. ¿Está? Por eso es que ahora hice paso por paso otra vez para que se vea mejor, ¿sí? Entonces, estas son las famosas reacciones de condensación. Y como les dije,
Al mostrar esto, también ya estoy mostrando Claisen, porque las dos reacciones se hacen de la misma manera. ¿Está? Entonces, ¿hay alguna duda con la condensación aldólica o cetólica? Ya expliqué todo, ¿eh? Todo ya expliqué de esta parte. Profe. Sí, Y si tenés un reactivo que es asimétrico, o sea, si uno es simétrico y el otro es asimétrico, ¿quién es el buena que va? pregunta, Ruth. Justo a eso estaba a punto de llegar, pero primero quiero que se entienda todo hasta acá para llegar a eso. ¿Hasta acá estamos todo bien? ¿Sí? Entonces, antes de mostrar la última cosa que justo fue lo que preguntó Ruth, ¿está bien? Vuelvo a decir así rápidamente. Condensación aldólica cetólica es unir aldehído con aldehído, cetona con cetona o aldehído con cetona, ¿sí? Para que estas reacciones ocurran, tiene que haber hidrógeno en carbono alfa, que también es la condición para que haya tautomería, ¿está? Estas reacciones primero van a dar un beta hidroxialdehído o cetona, ¿sí? Pero nunca se van a quedar en beta hidroxi. El beta hidroxi se va a deshidratar para formar finalmente un alquenal o una alquenona, ¿está? Eso es lo que tienen que dominar y cómo hacer, obviamente, la reacción, ¿sí? Ahora voy a la pregunta. Acá está la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si son reactivos diferentes? Por ejemplo, con un aldehído contra una acetona, ¿sí? Y como dijimos, hay una mezcla de productos. ¿Por qué? Yo tengo el etanal y la propanona. Entonces acá tu producto va a cambiar dependiendo de quién sea la especie atacante, ¿verdad? En este ejemplo de arriba, la propanona es la que está atacándole al aldehído. Fíjense, por eso que acá me queda, ¿verdad? 3-pentendosona, me queda una alquenona, me queda. ¿Vieron? La acetona no se perdió porque la acetona fue atacante. Y recuerden que el que muere es el atacado, no el atacante, ¿sí? Pero abajo me muestra otra historia. Abajo, el etanal es la especie que ataca. Entonces ahora me queda un alquenal. Fíjense, aldehído me queda abajo, no cetona, porque el aldehído fue el que atacó. La forma de hacer es exactamente la misma que ya saben hacer, ¿sí? Se forma un beta hidroxi en ambos casos primero y el beta hidroxi pasa a la forma final, que siempre es un alquenal o una alquenona. La pregunta al millón, ¿cuál es la reacción que ocurre? Las respuestas son ambas. Por eso dijimos que cuando reaccionan un aldehído con cetona, hay una mezcla de productos, ya que ambas reacciones son posibles. Entonces, esto es lo que pasa cuando reaccionan reactivos diferentes. ¿Quedó clara tu duda, Ruth? Sí, profe. ¿Está? Entonces, es hacer lo mismo, ¿sí? No es que cambia algo porque los reactivos no son iguales, no, es hacer lo mismo, nada más que ahí hay una mezcla de productos porque cualquiera de los dos puede ser especie atacante, ¿sí? Allá hay una mezcla de productos. Bien. Y hasta acá es esta reacción. Fíjense, acá hay más ejemplos, ¿sí? Otra vez aldehído con cetona, ¿verdad? Y acá las cositas que ya sabemos, ¿verdad? Lo que ya comenté, aldólica solamente cuando hay hidrógeno en alfa, se forman enlaces carbono-carbono, ¿verdad? Nuevos porque se unen dos cadenas, es muy similar a Diels-Alders, ¿sí? Forma siempre beta hidroxialdehído o beta hidroxicetona que se van a deshidratar para formar su alqueno correspondiente, ¿verdad? Sea alquenona o alquenal. Todo esto ya estuvimos explicando de esta reacción. ¿Qué tal, gente, de esta reacción? ¿Quedó o no quedó clara? Sí. ¿Sí? Perfecto. Esta fue la segunda reacción. La última reacción que se estudia es esta reacción, que se llama reacción halofórmica. Halofórmica, ¿verdad? Porque va a dar un haloformo como producto. Y acá hay mucho, no es mucho de qué hablar, pero hay cosas interesantes que contar, ¿sí? ¿Qué es un haloformo? Un haloformo es lo que sigue esta fórmula. Es un grupo metil, pueden ver que es un metil,
que tiene 3 halógenos unidos a él. Obviamente ese halógeno puede ser cualquiera. Rarísimo que sea flúor, pero podría ser cualquiera, ¿sí? Entonces, si tiene, por ejemplo, 3 cloros, se va a llamar cloroformo. Si tiene 3 yodo, se va a llamar yodoformo. Si tiene 4 bromos, ¿cómo se llamaría entonces? 3 bromos, perdón. Bromoformo. Bromoformo, exactamente. Entonces es poner el nombre del halógeno y pones formo. Puede formar cloroformo, bromoformo, yodoformo, ¿sí? Obviamente, ¿de qué va a depender? Va a depender del halógeno que uses, ya que el esquema, la fórmula general es una cetona o el etanal, solo el etanal, entre los aldehídos, ¿sí? Reacciona con una base fuerte y un halógeno, y eso me da el haloformo, ¿sí? Y una sal, como el propanoato de sodio, pero la sal es lo que menos me importa. Les cuento qué les va a preguntar a Isasi y cómo van a hacer esta reacción. La pregunta clásica de Isasi con esto es, ¿cuál es el grupo? ¿Cuál de los siguientes puede dar una reacción halofórmica? ¿Sí? Y yo le voy a contar ahora cuál es la condición para que haya una reacción halofórmica. Para que se pueda formar una reacción halofórmica, la única condición es que el carbonilo tenga unido un grupo metil a él. Esa es la única condición, que el carbonilo tenga un grupo metil unido a él. ¿Por qué? Porque este grupo metil es el que se va a perder y se va a unir con el halógeno para justamente formar tu cloroformo, o sea, tu haloformo, perdón. Acá el nombre está súper mal, esto no es propanona, esto es butanona. Ahí yo tengo 4 carbonos, ¿sí? Y fíjense, este grupo metil se va a perder. Y acá en tu sal, ahora te quedan solamente 3 carbonos y el metil que se perdió formó el haloformo. En este caso, cloroformo, porque ahí pueden ver la reacción completa, porque el halógeno que usé fue cloro. Entonces, esto nomás es reacción halofórmica. Es que el carbonilo, repito, debe tener un grupo metil unido a él, y ese grupo metil es el que se va a perder en forma de haloformo, ¿sí? Eso es. Si tu carbonilo no tiene grupo metil, no puede dar reacción halofórmica. Te va a dar cualquier cosa, pero no una halofórmica. Entonces, ¿por qué decimos que el etanal es el único aldehído que puede dar una reacción halofórmica? Y fácil. El etanal sabemos que tiene esta fórmula. Entonces, ¿qué tiene acá el carbonilo unido a él? Metil. Metil. Acá está tu metil. ¿Vieron? Ese es el metil. Ahora, si vos haces ahora el siguiente aldehído, que es el propanal ya me va a quedar así, de esta manera. ¿Tengo ahí algún grupo metil unido al carbonilo? No, No. Entonces, ¿el propanal puede darme reacción halofórmica? No. No, no puede, ¿sí? Y si vos te pones a pensar, cualquier otro aldehído ya no puede. Por eso es que entre los aldehídos, solo el etanal te puede dar reacción halofórmica. Y las cetonas son mucho más variadas, ¿verdad? La acetona debe tener siempre un carbonilo unido perdón, un metil unido al carbonilo, o tampoco te va a dar reacción halofórmica. Es así de fácil. Halofórmica es una reacción bastante sencilla de hacer. Pregunto, entonces, esta acetona de acá, ¿puede o no puede dar reacción halofórmica? El 4-fenil 3-butén 2-ona. sí, pues. Sí puede. Acá está mi grupo metil unido al carbonilo, ¿vieron? Eso nomás se hace, ¿sí? A ver, vamos a seguir investigando. En este aldehído, 3-metil 2-butenal, ¿este me puede dar reacción halofórmica? No. No. No tiene metil unido a carbonilo, ¿verdad? Y esta acetona, 3-pentén 2-ona,
¿Puede dar alofórmica? Sí. Sí. Sí, tiene metil unido a carbonilo. Eso nomás. ¿Se entendió o no lo que es reacción alofórmica? Eso nomás. ¿Sí? Y en el recopilado van a ver, imagino que están viendo luego, que dice luego, ¿cuál de los siguientes puede dar reacción alofórmica? Y bueno, buscas un carbonilo con grupo metil. Esa es tu respuesta. Carbonilo con grupo metil, ¿sí? Es el que te va a dar reacción alofórmica. Y como pueden ver, ¿verdad? Después, método de obtención, ¿verdad? Son luego lo que estábamos ya viendo hace bastante tiempo, ¿verdad? Hidratación de alquinos, siempre dan cetonas, excepto el etino que da etanal, y la reducción de ácidos, ¿verdad? Con reductores débiles como DIVA, que es la clase de mañana, estamos a ver mañana, te da ácido, pasa a aldehído, ¿sí? No hay nada raro ahí que mostrar, son reacciones que ya conocemos. Y bueno, gente, me complace informarles que hemos terminado con aldehídos y cetonas, ¿verdad? Estas tres reacciones son las que faltaban. Al final tuvimos una hora de clase, ¿sí? Un poquito más de una hora realmente, pero porque me tomé así la paciencia del mundo para explicar condensación de aldólica, cetólica aldólica y reacción de Grignard, ¿sí? Me tomé así un montón de tiempo para esos dos. Bueno, si no hay ninguna duda más, que creo que quedó muy claro, dejamos esto hasta acá y nos vemos mañana presencial a las 7. Buenas noches, gente, que descansen. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas Profe, Chao, gracias. chao. yo tengo Hola, hoy Carmen pasó 10 reacciones en 7 minutos de ácidos. Y tipo, y eso que nos falta lo de mañana, gimna.
muchas atracciones y Smith se confía demasiado que él luego es el dios del tiempo y el control del tiempo. Es el dios del tiempo y el control del tiempo y va a dar en 5 minutos todo. Amo.
Sometimes I go hard. Go hard. Take my slowly.